Pues Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy buenos días. Gracias por sumarte a esta iniciativa. Bueno, conversando ya previamente, debido a la experiencia, a lo que tú me habías platicado, que tú has vivido, quise estructurar esta conversación diferente, sobre todo por el tema de que tú ya has vivido una desvinculación, tú ya has vivido, pues, a lo mejor esta etapa que muchas personas desafortunadamente están pasando. Y me gustaría empezar por esa parte sobre tu experiencia con esa desvinculación, de ese despido, perdóname. Y si quieres ya a partir de ahí nos vas platicando sobre tu experiencia profesional. Y bueno, ya vamos hablando de la parte de las recomendaciones que tú como líder consideras para una entrevista de trabajo. ¿Vale? ¿Te parece bien? Perfecto, pues mucho gusto, qué gusto saludarte, Enrique, y muchas gracias por invitarme. Cuando tú me invitaste a esto, dije, bueno, si tú consideras que lo que yo viví, lo que yo te conté, puede resultar valioso para alguien, pues soy la más feliz de compartir mi experiencia, sobre todo porque ahora que vean lo que les quiero contar, yo creo que se vale pedir ayuda, yo creo que se vale hablar con otras personas y escuchar cómo lo hicieron, así que encantada de compartir mi experiencia contigo y con tu audiencia, Enrique. Bueno, yo trabajé 10 años en una empresa de tecnología. La verdad es que fueron 10 años espectaculares que a mí me hicieron como profesional y donde yo realmente aprendí a trabajar como soy. Probablemente me dejó el equivalente a mi escuela. Casi puedo decir que yo soy egresada de esa empresa, ¿no? Entonces, yo ahí aprendí tanto y me hice tanto como profesional que la verdad te soy sincera, yo hubo un momento en que me cuestionaba cómo era la vida fuera de esa empresa. Yo me hacía que ahí me iba a morir, ¿no? No me imaginaba yéndome a otro lado. Pero de repente mismo por el cariño y por el apego y porque también hice muy buenos amigos ahí, dejas de pensar en otras cosas y dejas de abrirte a una posibilidad de aprender más cosas. Cuando yo salí de ahí en este proceso de desvinculación y justamente porque fue una decisión global donde salimos miles de personas, lamentablemente, la empresa se portó increíblemente bien. O sea, no solo en términos de hacer una liquidación como debía ser, sino que nos dio la oportunidad a todos los que así lo quisimos tomar de tener un outplacement. Yo no sabía lo que eso significaba, ¿no? Yo no sabía que había empresas y coaches, personas que se dedicaban a apoyarte desde emocionalmente, porque también emocionalmente necesitas que te apoyen, darte consejos financieros, darte la disciplina que se necesita. Yo disfruté enormemente el proceso, la verdad es que estoy súper agradecida con eso. Una de las primeras cosas que me dijo este coach cuando yo empecé a trabajar con ellos, me dicen, vamos a hacer esto y tiene que ser de tu parte un compromiso total. Y yo pensé, dije, sí, estoy comprometida, sí quiero conseguir trabajo, ¿no? Pero cuando te dicen que buscar trabajo es un trabajo de 8 horas, te lo dicen bien en serio. Y parte de la contención que te dan, del emocional y de la disciplina que te ayudan, tiene que ver con esto, ¿no? Entender que no es que vas a estar un rato en la computadora buscando trabajos y aplicando a cosas y luego te distraes, no, es un trabajo de tiempo completo. Cuando me dijeron eso y yo llevaba no solo 10 años en esa empresa, sino ya para entonces llevaba yo cerca de 20 años trabajando, me escuché a mí misma y dije, probablemente no tengo ganas de iniciarlo ahora mismo, ¿no? Y decidí que yo me merecía dentro de todo esto, 3 meses solo para mí. 3 meses en los que yo dije, con toda la responsabilidad, voy a dedicarme a descansar, a hacer otras cosas, a hacer muchas cosas para las que nunca tienes tiempo. Como te digo, puse el agua del recibo del agua a mi nombre, ¿no? Ese tipo de cosas que nunca haces. Hice una lista de decir qué cosas me he quedado a deber a mí misma en los últimos años y a eso me dediqué 3 meses. Y bueno, mi pasión también es viajar, entonces te mentiría si te dijera que no me desaparecí de esta ciudad como que fueron como casi 4 semanas, que también me las merecía, ¿no? Un viaje de cierre, de decir, bueno, pues
quieras que no, es un duelo, te cambió la vida, es una separación en todo el sentido de la palabra, y me apapaché, me lo merecía y me lo di. Y mismo esta empresa me permitió iniciar 3 meses después, me dijo, no hay ningún problema, tú regresa aquí 3 meses después. Regresé justamente también en la disciplina de decir, son 3 meses, no me vaya a gustar y ya me quedé yo aquí, ¿no? Porque además ni es lo que quiero hacer, ni económicamente yo hubiera estado en esa posibilidad. Entonces, mismo cumplí con mi autocompromiso y me inicié mi proceso. Nunca nadie me había dado retroalimentación sobre mi currículum. Yo lo mandaba, yo creía que siempre ya lo había tenido actualizado, yo conforme hacía algo diferente lo ponía, o conforme alguien me invitaba a un proceso, pues yo le echaba un ojito y más o menos lo actualizaba. Y se los presenté como yo lo venía haciendo, ¿no? Y fue súper interesante porque no usamos, creo que ninguna línea de mi currículum como estaba hasta entonces. Me dijeron, lo vamos a empezar a hacer de cero, pero lo vamos a empezar a hacer como más del corazón, ¿sabes? Me mandaron a mi casa con una tarea que decía, siéntate a escribir todos esos momentos que profesionalmente hablando te han dado satisfacción, cuando te fue bien, cuando vendiste un gran proyecto, cuando te reconocieron con algún premio. Escríbelos esos. Y ese fue como el corazón de cómo empecé a escribir mi currículum. De ahí, de ese lugar donde yo reconozco que cuando he sido la más feliz y cuando me he ido bien es porque estoy aplicando mi absoluta vocación, de ahí empecé a elevar mi currículum. Y una cosa súper importante que también me ayudaron, que cada cosa que estaba escrita en mi currículum estaba escrita de manera SMART, que le llamamos así, que es específico, o sea, S de specific, medible, alcanzable, orientada a resultados y en un tiempo específico. Entonces, no se vale que digas, participé en un proyecto de generación de contenidos. La verdad es que eso no dice nada. So what? O sea, ¿a quién le sirvió? ¿A quién impactó? ¿Lo hiciste solamente por calentar la silla? No. O sea, tú vas a hablar de cosas que tuvieron un impacto, que renovamos el proyecto en la universidad de socios, entonces ampliamos al doble la capacidad en un tiempo récord de 6 meses. Así, habla del impacto, del resultado, del tiempo, ¿no? Entonces, me ayudaron a redactarlo desde cero, ¿no? Y fue todo un proceso. También aprendí que lo que te decía al principio, que se vale que pidas ayuda, que no vas tú solo. Una de las cosas, de las partes más valiosas de ese proceso es, me dijeron, mira, estas son las 100 preguntas más comunes que te hacen en una entrevista de trabajo. A ver, y para quien nos esté oyendo y no tenga un coach que se las dé, por favor, bájenlas de internet. Seguramente 100 preguntas más comunes en una entrevista de trabajo, ¿no? Me vine a mi casa a resolverlas, a cada una de ellas escribí la respuesta, la revisé de vuelta con mi coach y a partir de ahí hicimos una serie de roleplays. De roleplays en los que me grabaron, ¿no? Y me dieron retroalimentación. Y otra vez, si no tienes el coach, vas a empezar a escribir tus respuestas, a decírtelas frente al espejo, o ahora todos nos podemos grabar con herramientas como estas, ¿no? O sea, se puede. Y obsérvate a ti misma, ¿no? A ti mismo, cómo conectaste, viste a los ojos a la persona, cómo te desempeñaste, tu lenguaje verbal que dice, ¿no? Entonces, yo te cuento mi experiencia con un coach, pero muchas de las cosas que te estoy diciendo, pide ayuda a alguien que si esté en tus posibilidades, que te pueda orientar en el proceso para que te dé retroalimentación de cómo te ves, pero tú mismo puedes sentarte, ensayar, practicarlo, etcétera, ¿no? Otra cosa en la que invertí muchísimo tiempo es investigué 100 empresas donde me gustaría trabajar. Y fueron 100 empresas desde el punto de vista hasta de ubicación física, ¿no? En esa época yo me acababa de cambiar de casa y decía, ¿y si ahora resulta que recién cambiada encuentro el trabajo de mi vida del otro lado de la ciudad? Dije, no podría ser que la vida me jugara eso, ¿no? Y el coach me dijo, ¿y por qué vas a ir a buscar trabajo del otro lado de la ciudad? Vas a buscar el trabajo que tú quieres encontrar.
en la zona de la ciudad donde tú la quieres encontrar. O sea, tienes que mentalizarte a que vas a lograr lo que te convenga, no vas a lograr algo súper horrible que te va a hacer 3 horas de traslado, ¿sabes? Entonces, toda esa serie de cosas de decir, no te malviajes, vas a encontrar tu mejor trabajo y va a ser para crecer. Y yo sé que suena súper trillado, pero a todas las personas que nos ha resultado una desvinculación que no fue por decisión nuestra, la vida te da la razón. O sea, de repente te explica más adelante por qué. Te decía que yo fui extremadamente feliz en esta empresa, pero a mí ahora la diversidad de experiencias que he obtenido, yo durante 10 años tuve experiencias espectaculares, pero en una sola industria y en una sola cultura, ¿no? Hoy creo que más vale que te enriquezcas de diferentes cosas. O sea, hasta en eso está la diversidad, ¿no? De decir, ok, te apasiona la tecnología, o te apasiona la parte legal, o te apasiona el marketing, pero ¿cómo puedes ser mejor profesional? A lo mejor decir, me cambio de empresa y ahora tengo experiencia en eso mismo, que es donde está mi corazón, pero en gobierno. O en eso mismo que es donde está mi corazón y mi carrera y el fundamento de cómo, pero ahora a lo mejor, como me pasa a mí, en medios de pago, ¿no? Antes vendía pura tecnología y ahora estoy en algo muchísimo más aplicado que son medios de pago. Entonces no te cierres a esas experiencias, ¿no? Fue uno de también de mis aprendizajes grandes. Sobre estas 100 empresas que te contaba que investigué, escogí 10 que dije, voy a echar mi cañonazo de 100, pero estas 10 son las que, en donde cualquiera de esas 10 yo diría que sí, ¿no? Y sobre esas 10 investigué muchísimo más. Yo creo que le dediqué prácticamente un día por empresa, ¿no? A qué se dedican, ver sus press releases. Entonces veía, ay, mira, acaban de inaugurar una planta en Monterrey o acaban de firmar una alianza por acá. Empezarte a involucrar en la empresa y a decir, no solamente, ay, voy a quedar bien el día que me entrevisten, sino siéntete tú, si tú de verdad te imaginas trabajando en esa empresa, ¿no? Tienes la oportunidad, de verdad, como te lo decía, de elegir en dónde trabajar. O sea, y con toda la posibilidad de opciones que hay allá afuera, haz tu mapa, ¿no? Y ponte a decidir dónde es que lo quieres hacer. Entonces, pues en resumen, Henry, yo te diría, para mí fue una experiencia espectacular. La aproveché al máximo y lo que yo aprendí de ahí es no vayas sola, pide retroalimentación a alguien como tú que estás haciendo la labor que estás haciendo, a un amigo que tengas la confianza de decirle, ¿me puedes entrevistar? Como si me fueras a contratar. Y al final te pido que me digas por qué me contratarías o por qué no. Entonces se vale pedir ayuda y para mí eso fue básico. Buenísimo, muchas gracias, Gaby. Y bueno, ya ahorita, ya en la actualidad, tú estás como directora de soluciones digitales para México y Centroamérica, para una empresa de medio de pagos, como ya comentaste. Ahora ya platicando de tu experiencia como directora, ocupando una posición de liderazgo, Gaby, bueno, platícanos cuáles son las soft skills, las habilidades blandas, perdón, que tú estás buscando al momento de contratar a una persona en tu equipo. Y aquí, si quieres, si nos los puedes comentar, digo, ya sé que son muchos puestos, ya sé que habilidades técnicas cambian, difieren, pero en la parte de soft skills para posiciones no gerenciales, digamos, un coordinador, un especialista, y para posiciones gerenciales, para gerentes, si nos los puedes dividir, ¿cuáles son las que tú destacas que buscas en los candidatos? Pues mira, primero que nada me gusta mucho que que plantes tu foco hacia soft skills, porque yo estoy convencida que lo que se te puede sentar a estudiar, en 2, 3, 6, 12 meses lo resuelves, ¿no? Tal cual. A mí me ha tocado moverme de una empresa a otra y a vender productos completamente distintos a los que estaba acostumbrada, pero con sentarte a estudiar se resuelve. Lo que no se resuelve son los soft skills. Y ahí sí más vale que te fijes bien en la persona en la que estás contratando. Yo creo que ahora mismo tener una mente flexible, tratar de buscar soluciones. Fíjate, hace poco, ¿me recuerdas una conversación que tuve hace poco con una prácticamente adolescente que estaba súper enojada porque estaba haciendo ecuaciones diferenciales?
Y pensando que iba a llegar conmigo con todo el apoyo, me decía, ¿verdad que tú nunca has usado ecuaciones diferenciales y que verdad que esto es una pérdida de tiempo? Le dije, mira, tienes toda la razón. Nunca he vuelto a necesitar resolver una ecuación diferencial. Pero ese entrenamiento del pensamiento a resolver problemas, eso es básico. Y más vale que desde que eres adolescente lo entiendas. Esa es una de las cosas que yo valoro mucho, que a alguien no se le cierre la puerta, ¿sabes? Que no se le cierren las puertas, me refiero, las posibilidades, que sea una persona de recursos, que no llegue y te diga, pues no pude hacer esto porque no me han contestado el mail. Bueno, probablemente pocas cosas en la vida me pongan de malas, que me digan, no hemos hecho eso porque no me contestaron el mail o porque fulanito no hizo su parte. No, me puedes decir, fulanito no me contestó el mail, pero averigüé esto, pero busqué en internet, pero contacté a esta otra persona, pero se me ocurre que el análisis podría ir por aquí. Para mí eso es absolutamente crucial. Y el trabajo en equipo. Sentir que apoyas a los demás y que te dejas ayudar. Ya no hay héroes Lonely Rangers en esta nueva forma de trabajar. Y la verdad es que esa parte me parece básico. También busco, yo tengo, toda mi experiencia ha sido en el sector privado, Enrique. Entonces, yo sí mido que la gente tenga pasión por los clientes, porque tienes que entender que la única razón por la que estás ahí es porque hay un cliente atrás que está teniendo un problema. Y si no tienes absoluta vocación por resolverles el problema o resolverles algo, o saber que, y perdón, cero trillado lo del que el cliente siempre tenga la razón. Tú tienes que entender que realmente la razón de que alguien te ofrezca un trabajo es porque le puedes aportar valor a alguien más, ¿no? Entonces, a mí esa parte me parece crucial. Necesitas tenerlo ahí. Y alguien que sea tolerante a los problemas. Y te lo voy a plantear así de sencillo. Si no estuvieras para resolver problemas, y problemas no me refiero a cosas feas, sino más llamémoslo problemáticas, ¿no? Si no estás ahí para resolver problemáticas, pues tampoco te van a necesitar, ¿no? Si todo es fácil, si vas a entrar a una empresa de un lecho de rosas, no te van a necesitar, no aportas valor, ¿no? Entonces, yo sí creo que son cosas que hay que medir y yo siempre las mido con que me pongan ejemplos, Enrique. No que me digan, oye, ¿sabes trabajar en equipo? Uy, sí, super team builder, juego básquetbol desde que era chiquito. No, ponme ejemplos en los que realmente trabajaste en equipo, en los que realmente resolviste un problema. Yo cuando entrevisto, lo hago siempre con ejemplos. Ponme un ejemplo, el que tú quieras. A mí me parece básico que de todas las habilidades que tú te reconoces, que tengas claro en dónde las pusiste en práctica. Porque sabes que en una entrevista vas a sonar auténtico, porque no estás hablando de la teoría, porque de verdad lo viviste. Y más te vale que en esa preparación de la entrevista lo tengas claro, ¿no? Pienses, si generaste tu currículum o si generas tu historia desde el corazón, como empezamos a hablar de esto, va a ser mucho más fácil que suenes auténtico en una entrevista. Claro. Entonces, me parece que es un beneficio completo pensarlo así. Buenísimo. Ahora, Gaby, entrevistando candidatos, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has visto, en los que te has topado al momento de entrevistar a alguien? Yo creo que un error común es no prepararse lo suficiente. Tienes que hacer tu trabajo, tienes que investigar sobre la empresa y, perdón, pero también investigar sobre la persona, ¿no? Tienes que entender, por ejemplo, mira, me acuerdo mucho una vez que me entrevistó una persona que era un holandés, ¿no? Entonces, primero me dan un nombre, te va a entrevistar tal persona, me sonó un nombre extremadamente extranjero, ¿no? Lo busqué y era holandés, ¿no? Primero entender de dónde viene la persona que te está entrevistando. Y la otra que me impresionó muchísimo es que era un físico nuclear de profesión. Y dije, Dios mío, o sea, ¿qué tipo de pensamiento? O sea, ¿qué me irá a preguntar un físico nuclear que ahora trabaja en logística, ¿sabes? Claro. Entonces, más te vale que hagas tu chamba porque te aseguro que un físico nuclear tiene otro ángulo en la vida, ¿no? Entonces, averiguar eso. ¿Sabes a mí qué me pone muy nerviosa en una entrevista de trabajo? Que la gente empiece a hablar en primera persona del plural.
que me diga, pues mira, cuando en tal empresa diseñamos un proyecto de no sé qué, diseñamos quiénes, cuál fue tu rol, se me hace tan vago que no puedas hablar de ti en primera persona cuando el producto que se está vendiendo en esa entrevista eres tú mismo, Claro. ¿no? Me pone nerviosa, sinceramente. Hicimos, bajamos, tornamos, ¿quién es por quién? Esa parte a mí me hace sentir que la persona no tuvo un rol definido, no hizo una aportación interesante. Es mi propio bias, lo siento a lo mejor, pero no hablar con el ownership de lo que realmente pudiste o no hacer, eso no está bien. Tampoco me gusta que hablen mal de las empresas o de los jefes en los que estuvieron y te voy a decir por qué. Una persona que tuvo una vida profesional perfecta no existe. Todos tuvimos una mala experiencia en una mala empresa o en un mal jefe. Eso por estadística, ¿no? Pero quien no fue capaz de aprender de eso y de ser mejor profesional de eso y de decir, mira, a mí en esta empresa no me fue bien porque yo no estaba con esa cultura, porque a mí no me gustaba el segmento al que íbamos, pero entonces ¿qué hiciste? ¿No? Y entonces empecé a buscar otras opciones, se vale, pero no por vas a hablar mal de la empresa. Ahí quien no se movió, quien no, fui súper infeliz 10 años en una empresa, ay, habla muy mal de ti, ¿no? O el jefe, pues hasta que me corrió ese jefe malo. No, eso habla mal de ti, tú no agarraste las riendas de tu carrera profesional. Entonces tú me puedes decir, mira, en esta empresa no me fue muy bien, porque al final yo no entendía los procesos, yo no venía de esa cultura y me moví y entonces proactivamente hice esto. Eso habla muy bien de ti, pero nunca hables mal de la empresa porque te aseguro que hay gente que en esa empresa fue muy feliz. Pero sobre todo me habla de tu poca capacidad para darle la vuelta a un problema. Y eso a mí no me gusta. Claro. Entiendo. Oye, Gaby, ¿y has tenido ya algún caso específico, alguna experiencia en específico de una mala entrevista con algún candidato? O sea, ¿qué fue lo que pasó en ese momento con la persona? No te tengo una historia extremadamente divertida o anecdótica, pero te voy a contar una que me incomodó bastante. Cuando a un candidato le dices que vaya, oye, te invitamos a una entrevista, el candidato que cree que va a ir a que lo entrevisten está equivocado. ¿A qué me refiero con esto? Es una entrevista de 2 días, ¿no? Entonces, para mí es súper importante que el candidato tenga la mente de que va a ir a entrevistar al entrevistador y le va a hacer preguntas como para que el candidato también decida si realmente quiere trabajar ahí. Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿tienes alguna pregunta? No. Algo que quisieras que profundizáramos del puesto, no. Que no haya un flujo en la conversación, que tú no sientas el interés, que no des el seguimiento, yo no busco gente así, ¿no? Entonces, probablemente así mi experiencia como más fea fue una que sí dije, ay, perdí el tiempo completamente. No solamente porque esta persona no le interesaba saber nada, sino de pensar yo de mensa que sí le estuve haciendo preguntas, ¿no? O sea, porque yo sí me interesé en él y él no en mí o en la empresa, ¿sabes? Entonces fue un momento incómodo y sentí que perdí mi tiempo. Entonces, más que una experiencia muy fea, muy anecdótica, eso, no conectar con el candidato si dices, hoy perdí mi tiempo, podía haber hecho algo más en esta hora. En esta hora. Ahorita que tocaste ese punto sobre las preguntas, ¿qué preguntas tú aconsejas a las personas que le pregunten al director, al gerente, o sea, al hiring manager, hiring leader? ¿Qué preguntas tú aconsejas que diga un candidato? Me vas a hacer que revele mis secretos. Mira, una que me gusta a mí hacer mucho es entender por qué está vacante el puesto que me están ofreciendo. Eso te dice mucho de muchas cosas. Por ejemplo,
de la persona que estuvo antes y no dio el ancho, aprendes, ¿no? ¿Qué están esperando? Claro. Si es un puesto nuevo, te habla de crecimiento. Si están evaluando candidatos internos y te dicen, es que la persona que estaba creció, aquí se crece, ¿sabes? Es una pregunta que como candidato, sea cual sea la respuesta, te da mucho conocimiento. Esa es una pregunta que me gusta mucho hacer, porque cualquier cosa que te respondan, hay que tener la antena bien parada. Dice mucho la razón por la que un puesto está abierto. Me gusta que me pregunten por la cultura. Me gusta que me pidan hablar con alguien más. Eso es algo que muy pocos candidatos hacen. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una empresa de la que yo dudaba un poco de la cultura, ¿no? Porque es una empresa que tiene una cierta mala reputación, ¿no? Y le dije, oye, no mala reputación, no me lo tomes tan a mal, pero como que yo decía, ¿empataré yo en esa cultura? Y le dije, oye, ¿no me podrías conectar con alguien más para hablar con alguien, no sé, tal vez de ventas, que me cuente un poco cómo son los clientes? Sorprende porque un candidato no esperamos que te piden más entrevistas, ¿no? Pero esa proactividad de decir, oye, me gustaría hablar con alguien de ventas para entender cómo son los clientes o qué retos tienen para vender, esa se me hace que sorprende mucho y demuestra muchísimo interés. Pues básicamente esas, yo creo que son preguntas que demuestran el interés. Otra cosa que hago yo es que me gusta llegar al menos media hora antes de que sea la entrevista. Y no es por un tema de puntualidad, obvio, eso ya lo estoy dando por un hecho, ¿no? Eso lo doy por un hecho. Pero me gusta sentarme en la recepción de la empresa en la que me están entrevistando y ver cómo se llevan, cómo regresan de la calle, cómo se saludan. Como candidato, a mí me da mucha información sentarme un rato en la recepción de la empresa. Entonces muchas veces digo, mira, vengo a entrevista con tal persona, pero es que hasta dentro de 20 minutos. Yo aquí espero, no te preocupes, no me anuncies todavía. Pero es una oportunidad de observar un poco la dinámica de la empresa. Porque no se te olvide, tú también estás eligiendo dónde trabajar. Eso se me hace básico, Enrique, básico. Totalmente, sí. Te habla de cómo es la cultura, cómo es el compañerismo. Todo. Muchísimas cosas, sí. Oye, Gaby, y tú, una de las cosas que me han estado preguntando las personas que están en proceso, que están buscando, en tu experiencia, ¿consideras que es relevante el tiempo que una persona ha estado inactiva en el mercado laboral? Depende. Si a lo mejor por situaciones personales dejaste de trabajar 20 años, por decirte algo, por situaciones familiares, personales, por lo que sea, y ahora quieres regresar a la fuerza laboral, sí creo que puede ser un poco más retador, pero también está en ti haberte como actualizado y demostrar que te actualizaste. Seguramente no vas a entrar al mismo nivel de la gente que no ha dejado como de trabajar esos 20 años. Pero aún así se puede, aún así te voy a decir algo, en una empresa como tecnología, si yo hoy si yo hubiera dejado de trabajar hace 20 años, se hablaba tecnológicamente de cosas completamente distintas. Entonces, si en temas de tecnología es más fácil que hagas catch up rápido, ¿no? Porque al fin de cuentas, como todo cambia, pues es casi tirar a la basura todo lo que sabíamos y volverlo a adquirir cada 3 años, ¿no? Pero si estamos hablando de gente que, como yo, estuvo al menos 6 meses sin trabajar porque yo me di esos 3 meses sabáticos personales, pero además después de eso me tardé 4 meses más en conseguir trabajo. O sea, en total estuve 7 meses sin trabajar. Ahí no me parece grave. O sea, no me parece ni siquiera válido que pensemos que una persona pierde valor por estar 3, 6 o hasta un año trabajando, porque también depende qué hiciste en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora que tenemos plataformas mucho más democratizadas, como a lo mejor mismo LinkedIn,
puedes haber estado tomando cursos, puedes haber estado dando una consultoría de 2 meses a alguien, puedes haber estado coachando a personas. O sea, a mí no se me hace que tiene que ver de la actitud que tuviste en ese tiempo y de cómo vendes ese proceso, ¿no? A mí me pasó, a lo mejor no tanto de sentir que yo me hubiera devaluado, pero cuando tuve un proceso de background check en una empresa, que esa sí se metió hasta la cocina para investigarme, me hablan de la filial en Londres de esta empresa de background check y me dice, oye, no hay evidencia de estos 7 meses, estos mismos de los que te estoy hablando. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue de tu vida? Y necesitamos como entender en ese hueco qué pasó, ¿no? Y como siempre en una entrevista, porfa, la verdad por delante, ¿no? En una entrevista nunca puedes mentir, ni disfrazar, ni se te vaya a ocurrir decir que en el puesto anterior ganabas más dinero, porque mismo en un background check te piden los recibos de nómina y pierdes. O sea, aquí siempre la verdad por delante, ¿no? Bueno, la daba por un hecho, ¿no? Pero le expliqué, le dije, mira, fueron 3 meses completamente sabáticos, le conté el programa en el que estuve y también estuve dando clases, ¿no? Y estuve haciendo otro tipo de cosas. Le expliqué el proceso, esos meses que estuve haciendo, perfecto, todo fluyó, se documentó que fueron así, le llamaba yo my time in between successes, ¿no? Entonces, así, explicarlo y decir esos 6 meses, ¿qué estuviste haciendo? ¿Estuviste aprendiendo algo? ¿Estuviste ayudando a un primo con su emprendimiento? ¿No? Asegúrate de que esos meses tú hiciste algo que te permitan complementar tu historia, pero no por eso estás devaluado en lo más mínimo. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Gaby, para cerrar, consejos, recomendaciones a las personas que están en búsqueda activa, ¿qué consejos nos puedes dar, nos puedes regalar? En este mundo me parece que la gente vale por el know-how, pero a veces valemos más por el know-who. Entonces, para mí, yo creo que casi todos los trabajos que he conseguido en mi vida han sido por contactos, ¿no? Entonces, si siguieras mi recomendación de esas top 10 empresas y decir, con cualquiera de estas 10 me voy, pero me suelto a que les digo que sí en el instante, busca conocidos en esas empresas. Seguro tienes algún conocido, pues al final es tu industria, ¿no? O sea, busca conocidos, es mucho más fácil que tu currículum entre a una empresa a través de conocidos. Nunca descuides tu red de contactos, hace 1, 2 o 3 chambas, conéctate con ellos una vez cada año o 2 veces al año, mantente conectado, no solamente porque un día lo puedes necesitar para conseguir trabajo, sino un día te ayudan en un proyecto, son un cliente potencial, te invitan a una entrevista de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que armar tu estrategia, sentarte y darle la seriedad de 8 horas al día, armar tu estrategia y desempolvar tus contactos, yo creo que es una muy buena manera de empezar a hacerlo. Buenísimo. Perfecto, Gaby. Pues muchísimas gracias, sin duda. No, con todo gusto. Información muy valiosa y gracias por esa transparencia, gracias por esa sencillez, Gaby, que te destaca. No, pues ahora sí que solo les cuento mi experiencia. No, yo vas a ver que muchísima gente lo va a agradecer y es muy valiosa. Gracias por tu tiempo y bueno, el mejor de los éxitos, Gaby. Gracias, Enrique. Seguimos en contacto. Para todos igual. Gracias. Muchas gracias, que estés muy bien.